Buenas tardes a todos, queridos hermanos. Seamos todos cordialmente bienvenidos a este culto de oración y de breve reflexión de la palabra de Dios. Y antes de proceder a la lectura y antes de iniciar nuestro culto, vamos a encomendarlo, como siempre hacemos, delante de la mano del Señor mediante una oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque nos estás ayudando, nos estás bendiciendo, nos estás cuidando, nos estás protegiendo. Y vemos tu mano protectora en nuestras vidas, y vemos tu mano protectora en nuestra familia, y vemos tu mano protectora en nuestra iglesia. Gracias, Padre, porque podemos utilizar este medio informático y también podemos tener nuestros cultos habituales de jueves, en la cual podemos compartir una reflexión de tu palabra. Y queremos que sea de bendición lo que hoy vayamos a escuchar, y como veremos a continuación, que también lo podamos poner en práctica en nuestra vida. En primer lugar, para alabanza y adoración hacia ti. Y en segundo lugar, Señor, también para crecimiento y fortalecimiento de la iglesia. Nos acordamos de aquellos hermanos que están enfermos. Y especialmente, Señor, pedirte por la recuperación de Mari Carmen, que fue intervenida el otro día, y rogarte para que tú la vayas mejorando, la vayas cuidando, y también, Señor, le vayas también dando fuerza y dando ánimo, tanto a ella como también como a su familia. Y el resto de enfermos, Señor, que si es tu voluntad, todos puedan ir mejorando, y también des consuelo y ánimo a los familiares. Señor, nos acordamos de tener las reuniones presenciales, pero Señor, gracias porque podemos usar así este método el jueves, y gracias, Señor, porque el domingo pues sí nos podemos reunir, y también es un motivo de gratitud, de poder vernos los hermanos y el poder recordar todos juntos como cuerpo y como iglesia el sacrificio de Cristo. Queremos adorarte y glorificarte como tú solo mereces. En el nombre de Jesús, amén. Hoy vamos a ver un versículo que nos habla de la importancia de no solamente conocer la Escritura de manera teórica, sino que también hay que poner en práctica el conocimiento adquirido. Este versículo que vamos a ver, que seguro que ya muchos os estáis imaginando, ha sido malinterpretado muchas veces, en el sentido de que se puede pasar por alto el conocimiento teórico y quizás centrarse exclusivamente en el aspecto práctico, o al revés. Y como veremos ahora, las dos cosas son importantes. Es importante conocer las Escrituras, y es muy importante poner en práctica las Escrituras. Y hacer solo una de las dos cosas es engañarnos a nosotros mismos, como dice también el pasaje que vamos a leer ahora. Este pasaje se encuentra en Santiago, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 19 al versículo 27, aunque luego haremos hincapié en los versículos 22, 23, 24 y 25. Dice así Santiago capítulo 1 y versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Hasta aquí la lectura. Que el Señor bendiga
su palabra. Como hemos dicho, vamos a hacer hincapié en los versículos 22 al 25 y son, hermanos, todo un llamado a la acción. Y vamos a dividir el mensaje en tres partes. Veremos en primer lugar el versículo 22, un imperativo, un mandato de la palabra de Dios, algo que tenemos que hacer y algo que nos lleva a actuar. En segundo lugar, versículos 23 y 24. Nos avisa de una serie de errores y una serie de peligros en los que podemos caer. Y finalmente, versículo 25 nos avisa de cómo tenemos que actuar y cuál es el propósito de la palabra de Dios. Así pues, en primer lugar, el versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esto es un imperativo y un mandato de la palabra de Dios. Es algo de obligado cumplimiento, no es un consejo, no es una orientación, no es una guía, es un mandato, y es un mandato que Dios nos está haciendo a nosotros. Lo primero que hay que analizar, o lo primero que hay que matizar, es a quién van dirigidas estas palabras. ¿Van dirigidas a todo el mundo o van dirigidas única y exclusivamente a los creyentes? La respuesta es la segunda. Va dirigida a nosotros, va dirigida a los que hemos creído, a los que somos creyentes. Lógicamente, a aquellas personas que no han creído, no se les puede exigir que cumplan o que sean hacedores de algo en lo que no creen. No se les puede exigir que cumplan algo que para ellos no es de suma importancia, como es para nosotros las Escrituras. Lo que sí se pide siempre de aquellas personas que no han creído todavía es que tengan fe, es que acepten a Jesús como Señor y Salvador. Es lo que Jesús se encarga de repetir una y otra vez a lo largo de su ministerio, que crean en Él. Luego están los mandatos a las iglesias, los mandatos a los cristianos, a los creyentes, a nosotros. Son mandatos que se piden y que se exigen a los que hemos creído. Por tanto, y esto también es consecuencia de lo anterior, no eres salvo o no soy salvo, no somos salvos por ser oidores de la palabra de Dios. Tampoco somos salvos o tampoco ser salvo por ser hacedor de la palabra de Dios. La salvación no es por ningún tipo de mérito tuyo, ningún tipo de mérito mío, ni por ningún tipo de obra que podamos hacer. Eres salvo única y exclusivamente por la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Pero una vez salvo, tienes que ser oidor y hacedor de la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios es totalmente diferente a cualquier otro libro. Puedes leer y disfrutar de cualquier libro, de cualquier género que te pueda gustar más o menos, como un libro de cocina, una novela policíaca, un libro histórico. La palabra de Dios es totalmente diferente a cualquier otro libro escrito. No solo porque sea la palabra de Dios, que es lo más importante, sino porque además la palabra de Dios implica acción, implica movimiento, implica actuar. No se trata de una actitud pasiva que tú puedes tener al leer un libro. Por eso la Biblia es un libro tan apreciado por nosotros y a la vez es un libro tan odiado por otros muchos. Nuestras Biblias, que es cierto que cada vez son mejores, en apariencia al menos me refiero, cada vez con mejor piel, mejor encuadernación, mejor cosido, mejores comentarios, mejores concordancias, mejores mapas. Todo eso de poco sirve si no calzamos a nuestra Biblia, si me permitís la expresión, con un par de zapatos que la muevan y la pongan en práctica. Hay que tener cuidado también con pensar que el conocimiento teórico de las Escrituras es poco importante. Es un error que algunos movimientos dentro del campo evangélico caen o han caído, ¿vale? Y aquí hay confrontación a veces entre diferentes grupos. Unos acusan a otros de que sí, vale, de que conocéis o se conoce mucho la Escritura, pero se pone poco en práctica. Y otros hacen la acusación al contrario, sí, vosotros muchos practicáis, pero no tenéis ni idea de conocimiento teórico de la Escritura. Hermano, lo que sí podemos decir a ciencia cierta, y aquí lo dice claramente, es que las dos cosas tienen que ir juntas, las dos cosas tienen que ir de la mano. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. De poco sirve conocer
y no practicar. Y de poco sirve también practicar sin conocer. Es fundamental y es importantísimo el estudio y el conocimiento de la palabra de Dios. Y aquí pues hay que agradecer a hermanos que se encargan de estudiar y de prepararse los mensajes para compartirlos con nosotros, ya sea a través de medios telemáticos o ya sea también desde la iglesia, desde el púlpito. Pero hermanos, no basta con acudir a la iglesia, no basta con ser oidor y ya se ha terminado. Hay que poner en práctica lo que escuchamos y hay que poner en práctica lo que leemos. Y esto de poner en práctica, al igual que lo de aprender, no debe ser visto como algo gravoso, como algo molesto, como algo que haya que hacerlo por obligación o por rutina. Hermanos, el escuchar la palabra de Dios, el oírla, el aprender de ella y el ponerla en práctica, lo hacemos por necesidad, lo hacemos porque nos sale de dentro. Lo hacemos porque para nosotros el conocimiento teórico y el conocimiento práctico son uno, van de la mano, es lo mismo, y es algo que nos sale de manera natural y que además lo hacemos con alegría y lo hacemos con libertad. Pero claro, sí hay un orden que hay que tener en cuenta. Y lo primero es el conocimiento y luego la práctica. Si no conocemos las Escrituras, si no meditamos en ellas, si no las estudiamos, si no leemos, pues la pondremos menos en práctica o quizá lo que pongamos en práctica lo hagamos mal. Primero está el estudio, primero está el oír y luego está el hacer. A veces en segundo de bachillerato hay alumnos que repiten con 1, 2 o 3 asignaturas. Solo tienen que presentarse a esos exámenes de esas asignaturas. Pero como luego quieren hacer selectividad y allí sí se presentan más asignaturas, vienen de oyentes a las demás asignaturas. Yo he tenido alumnos que están matriculados y luego he tenido alumnos que están solamente de oyentes. Lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que el que es oyente, el que no tiene que hacer luego ningún examen, suele ir poco a clase y pone poco en práctica lo que ha oído y apenas suele presentarse a los exámenes. Sin embargo, aquel que tiene la asignatura completa, que está matriculado, ese viene, ese entrega las tareas, los trabajos, se presenta a los exámenes. Nosotros no podemos ser como este tipo de alumnos que vienen a clase como oyentes, que no estudian, ni se presentan a los exámenes, ni hacen los deberes, ni los trabajos que se les piden. Un creyente no puede ser oyente. Un creyente no debe ser oyente. Un creyente no debe ser solamente oidor. Tenemos que ser hacedores y poner en práctica lo aprendido y lo estudiado. Si vamos solo de oyente, acaba diciendo el versículo 22, engañándoos a vosotros mismos. Autoengaño. Te engañas a ti mismo. No engañas a Dios. Quizá puedas engañar a otros hermanos, a otras personas, pero sobre todo te estás engañando a ti mismo. Esta expresión la dice también el apóstol Juan en su primera carta, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Otro detalle a tener en cuenta en este primer versículo que estamos viendo es que no dice haced, sino hacedores. No se trata de hacer cosas puntuales, de hacer cosas específicas, sino que el hacedor consiste en un estilo de vida. Algo que te acompaña allá donde estés o allá donde vayas. Dice también primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En segundo lugar, los versículos 23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Y aquí vemos una serie de advertencias o avisos
de una serie de errores y una serie de peligros en los que podemos caer. Advertencia de los que van a la iglesia para ser solamente oidores. Gente que además solo quiere recibir y recibir y recibir, sin dar ni ofrecer nada a cambio. Cuidado y perdonadme si voy a ser muy directo, hermano, pero gente que cree que con solo ir a la iglesia, con solo oír la lectura de la Biblia, con solo oír la predicación correspondiente, ya solo con eso ya se es salvo, está muy equivocada. La salvación no es por ir a la iglesia, ni por oír más o menos predicaciones. Tampoco se es salvo por obras, por ser hacedor. Se es salvo, y lo hemos dicho hace unos minutos, por la gracia de Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, no basta con oír. No basta con ir a las reuniones. No se trata tampoco de cantidad de reuniones o cantidad de cultos o cantidad de predicaciones que escuche. El cristianismo hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que practicarlo. Es llevar a la acción y a la práctica lo que se escucha. Santiago compara con la persona que se mira al espejo. Y aquí es imprescindible entender esto y estudiarlo. Los espejos de antes no son como los de ahora, que son realmente perfectos y nos muestran la cara y el cuerpo como realmente somos. Aunque es cierto que algunos espejos nos hacen más gordos. O al menos eso queremos creer. Y le echamos la culpa al espejo. Cuando nos miramos al espejo, lo hacemos para ver si estamos bien peinados, si tenemos algo sucio, si tenemos algo entre los dientes, alguna legaña mañanera pegada. Nos miramos siempre en el espejo antes de salir de casa. Y para eso tenemos espejos en el baño, en el dormitorio, en el salón, en el bolso. Espejos redondos, cuadrados, pequeños, grandes, de medio cuerpo, de cara, con aumentos, con luz, de cuerpo entero, etc. Los espejos de aquella época no se hacían de vidrio, como los que tenemos actualmente. Estos se inventaron hace aproximadamente 200 años. Los espejos antiguos eran de metal, y se hacían o de plata o de cobre y estaño pulido. Y lo que se veía allí no era tu cara perfecta, como la que nos puede mostrar el espejo de hoy día, sino que en aquellos espejos de aquella época metálicos se veían algunas deformidades en la cara y en el pelo, y parecía como que tenías algo raro o como que estabas despeinado. La comparación que hace Santiago es que te miras al espejo, ves tus defectos en él, te da igual y te vas. El defecto podía ser real o podía ser a causa del espejo. Pero sea como sea, te miras, ves algo y te vas. Si estás despeinado, si tienes una mancha, te da igual, te vas tal cual estás. El oidor se mira en ese espejo, ve deformidades, ve que algo no está bien, pero las deja, le da igual y sigue su camino sin cambiar. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña cómo somos y cómo deberíamos ser. Recordad el versículo que ya vimos de Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es como el espejo que te enseña que hay una imagen deformada, que quizás no es la que deberías tener, y no haces nada para cambiarlo. Ese es el oidor. Te da igual. Es como si vas al médico porque te sientes mal, te hacen unas pruebas, te dicen que hay algo mal y te da igual todo. Lo que escuches en la iglesia, lo que escuchemos en la iglesia, lo que escuches de la palabra de Dios, hay que ponerlo luego en práctica. Y si no lo haces, no tiene sentido lo que estás escuchando. No vale leer la palabra de Dios y no responder.
No vale quedarse pasivo, no vale no reaccionar. Hay que responder y hay que actuar. Lo mismo que actúas cuando te ves en el espejo y estás despeinado. El espejo ayuda a la apariencia externa. La palabra de Dios ayuda a la apariencia interna. Y si hay algo mal, hay que cambiarlo. Hermanos, Dios tendrá en cuenta esto que dice el versículo 24. Aquella persona que tras mirarse en el espejo se considera a sí mismo y se va. Y luego se olvida cómo era. Dios tendrá en cuenta, si lees la palabra, si oyes la palabra que exponen los hermanos y no le haces caso, sino que la olvidas pronto, olvidadizo. No vale la excusa del olvido, hermano. En tercer lugar, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Aquí habla del que mira atentamente la perfecta ley. ¿Qué diferencia con el versículo anterior que decía el que considera? Aquí es mirar atentamente. Los espejos de antes, volvemos a los espejos, se ponían en el suelo o en las mesas. No se colgaban en las paredes como ahora. Por tanto, para mirarte tenías que inclinarte y mirar hacia abajo. Y si querías verte en más detalle, pues más tenías que inclinarte, más tenías que agacharte, más tenías que esforzarte. Cuanto más quieras mirar la ley de Dios, cuanto más quieras mirar la palabra de Dios, más tienes que esforzarte. El que persevera, dice aquí, el que mira atentamente en la perfecta ley y persevera en ella. El que estudia, el que pone en obra lo aprendido, es este que mira atentamente la perfecta ley. Pero podríamos preguntarnos, ¿ahora viene Santiago con esto de la ley? ¿No era algo superado ya? Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo. Todo apunta a Cristo. Por eso la ley que menciona Santiago no es tanto la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. Pero es indudable que aunque no estemos bajo la ley, sino bajo la gracia, hay también una ley ética que hay que cumplir y que, por ejemplo, está perfectamente resumida en los 10 mandamientos, los cuales siguen teniendo plena vigencia hoy día para nosotros. El Señor Jesús mismo nos dejó muchas enseñanzas éticas a lo largo de su ministerio. Y dijo también, por ejemplo, en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Esta ley perfecta, o esta perfecta ley, lo es, hermanos, porque es la palabra de Dios simple y llanamente. Es perfecta porque es Dios quien ha hablado. Es perfecta porque es Dios quien ha inspirado la Biblia. Es perfecta porque Dios ha transmitido el mensaje. Es una ley que no se puede mejorar, que ninguno de nosotros, ningún ser humano la podría mejorar. Es la mejor y punto. Es la ley perfecta, simple y llanamente, porque es la palabra de Dios mismo. Además dice también la de la libertad. Ya vimos otro tipo de ley en aquel concilio de Jerusalén, donde el mismo escritor de esta carta, Santiago, estuvo allí presente y dio un discurso precioso. Y allí se trató el caso de gente que cargaba con argumentos bíblicos, que querían añadir algo a la salvación, que no era suficiente el sacrificio de Cristo y que había que circuncidarse. La solución que se llegó allí con los ancianos, apóstoles y la iglesia, todos a una, fue que había libertad en estos asuntos, que el que se quisiera circuncidar, que se circuncidara, y el que no, que lo dejaran tranquilo.
pero que no había que cargar a los hermanos con este tipo de cosas. Aquí Santiago nos está hablando de la perfecta ley, la de la libertad. Hermanos, aceptando la ley de Cristo, viviendo de la manera que quiere Cristo, poniendo en práctica lo que dice la palabra de Dios, siendo hacedores y no solamente oidores, es como obtenemos la libertad. No se trata de una libertad para hacer lo que nos dé la gana y que podamos hacer lo que nos dé la gana. Se trata de que el oidor y el hacedor tiene libertad en Cristo y dentro de nuestra libertad seguimos a Cristo y cumplimos su palabra porque no nos sale otra cosa, no podemos hacer otra cosa. El resultado final de ser oidor, de ser perseverante y hacedor de la palabra de Dios, viene al final del versículo 25. Este será bienaventurado en todo lo que hace. Así lo dice el final, y así lo dice el Señor Jesús en Lucas 11:28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Jesús te invita a oír la palabra de Dios y guardarla. El resultado, hermanos, que serás bienaventurado, serás feliz, serás dichoso. Hermano, muchas veces te puedes encontrar triste o desanimado, por el motivo que sea, o quizás no encuentres motivo. Jesús te invita y Jesús te promete que si oyes la palabra de Dios y la guardas, serás bienaventurado. Dios promete en su palabra que aquel que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Que el Señor os bendiga a todos y nos aumente la fe. Amén.